Imagine una carta, fría, oficial, sellada con un escudo que carga con el peso de 1000 años de historia. Cruza un océano, pasa puertas de seguridad, setos altos y céspedes perfectamente recortados, y aterriza, silenciosamente, sin previo aviso, sobre un escritorio en California. En el momento en que Megan la lee, sus manos se quedan quietas. No tiemblan, no se agitan, simplemente se quedan quietas. Porque esta no es solo una carta. Esta es una puerta cerrándose con llave, desde el interior, por las personas a las que una vez llamó familia. Y si todo lo que ha sucedido, cada entrevista, cada podcast, cada paso lejos del palacio, hubiera estado conduciendo a este único momento, ¿qué pasaría si, en algún lugar de Londres, ya se hubiera tomado una decisión? Silenciosamente, firmemente, sin dramas y sin vuelta atrás. ¿Qué pasaría si la familia real finalmente hubiera dicho, nunca más? Empezó de a poco. Así es como siempre empiezan estas cosas, ¿no? Un mensaje discreto, enviado a través de canales secundarios, del tipo que la gente poderosa utiliza cuando no quiere que nada quede por escrito, cuando quieren que algo se haga, pero no quieren que sus huellas dactilares queden en ello. Megan había preguntado, no suplicó, no presionó, solo preguntó. Pero, ¿lo que estaba pidiendo? Eso era cualquier cosa menos pequeño. Quería acceso a una propiedad de la Crown Estate, una de las grandes, el tipo de lugar que imaginas cuando alguien dice las palabras vieja Inglaterra. Largos caminos de grava que crujen bajo tus zapatos, puertas de hierro tan pesadas que se necesitan 2 personas para empujarlas, paredes tan gruesas que mantienen el frío fuera en invierno y los secretos dentro, siempre. Estos lugares no solo parecen poderosos, se sienten poderosos. Cruzas la puerta principal y algo cambia en el aire, como si el edificio mismo te recordara quién lo construyó. ¿Y por qué? Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. La Crown Estate no pertenece a ninguna persona individual, ni siquiera al rey. Pertenece a la corona en sí misma, lo que significa, de una manera muy real, que pertenece al pueblo británico. Cada piedra, cada pasillo, cada retrato que observa desde cada pared. Usarla es un privilegio cuidadosamente protegido y profundamente político. Y Megan lo quería. Ahora bien, nadie sabe con certeza para qué era. Tal vez un evento, tal vez algo más grande, un lanzamiento, una plataforma, un momento diseñado para ser fotografiado y recordado. Pero la gente cercana a William dice esto. En el momento en que llegó esa petición, en el momento en que fue leída en voz alta en esa habitación, todo cambió. Un asesor levantó la vista de papel. No dijo nada, solo miró, y la habitación se volvió fría. Hay una foto, granulada, tomada desde la distancia, como si quien la tomó no debiera estar allí. Muestra a William caminando por los pasillos de Windsor esa misma tarde, solo, sin personal a su alrededor, sin asesores manteniendo el ritmo. Su mandíbula estaba tensa. Sus pasos eran rápidos, no apresurados, simplemente decididos, como un hombre que ya había tomado una decisión y ahora simplemente caminaba hacia lo que venía después. Porque esa petición no era solo una petición. Era el empujón final a una puerta que se había estado cerrando lentamente durante años. Y ahora era el momento de cerrarla del todo. Pero aquí está lo que Megan no sabía, lo que nadie le había dicho todavía. William ya había hecho una llamada telefónica. Y esa llamada duró menos de 4 minutos. 4 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta. Volveremos a esa llamada. Pero primero, necesitas entender algo. Porque esta historia no empezó con una solicitud de propiedad. Empezó mucho, mucho antes. En una habitación que huele a polvo, a papel viejo y a cosas que la gente nunca debió encontrar. En lo más profundo de los archivos reales, hay un archivo. No tiene un aspecto dramático, sin sello rojo, sin etiqueta de advertencia. Solo una fecha, ya descolorida, y un conjunto de iniciales que la mayoría de la gente no reconocería. Pero, las personas que lo han visto, no lo olvidan. Dentro de ese archivo hay una nota escrita a mano, personal, privada, escrita por alguien que estuvo muy cerca de la difunta reina, alguien que entendía mejor que casi nadie cómo funcionaba la familia real, cómo se protegía a sí misma. La nota no utiliza palabras de enfado. Nunca lo hacen, en esos círculos. Pero habla de una preocupación, una inquietud silenciosa y seria sobre la dirección en la que se dirigían las cosas, sobre las peticiones que se estaban haciendo,
sobre una cierta línea, tácita, pero que todo el mundo sabe dónde está, que estaba siendo cruzada, y sobre una mujer joven que había entrado en la familia con fuego tras sus ojos y algo que se parecía mucho, para el observador cuidadoso, a un plan. El nombre de Harry también está ahí, pero aquí está lo que te hace contener el aliento. Su nombre está rodeado con un círculo suavemente, con delicadeza, casi, como si la persona que lo escribió sintiera algo parecido a la piedad por él, como si ya pudieran ver lo que se avecinaba, y supieran que Harry no podía verlo. Un antiguo miembro del personal de Palacio, mayor, ya jubilado, alguien que aceptó hablar solo si no se utilizaba su nombre, describió una vez la lectura de esa nota. Dijo que era como ver una tormenta acercarse desde lejos, a través de una ventana, lenta, oscura, y viniendo directamente hacia ti. Esperas que gire. Rezas para que gire. No gyro. La nota termina con una sola frase. Una frase que, según se informa, hizo que dos miembros de alto rango de la realeza se sentaran y se quedaran completamente en silencio al leerla. No el tipo de silencio que sigue a la sorpresa. El tipo que sigue al reconocimiento. El tipo en el que te das cuenta, en lo profundo de tu estómago, de que alguien ya lo sabía. Esa frase suena como una advertencia. Y mirando hacia atrás ahora, era una advertencia. Nombraba a una persona específicamente. Y esa persona no era Meghan. Era Harry. Seguida de 7 palabras silenciosas y devastadoras. Él no lo verá hasta que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Esas palabras se quedan suspendidas en el aire, ¿verdad? Porque aquí es donde esta historia toma un giro más oscuro. Un giro mucho más oscuro. Porque una vez que das un paso atrás, una vez que lo miras todo en conjunto, empiezas a ver algo que una simple petición, por sí sola, nunca te mostraría. Esto nunca se trató solo de una propiedad. Fuentes cercanas a esta situación, y hay unas pocas, gente cuidadosa, gente silenciosa, de esa que solo habla cuando decide que la verdad es más importante que su trabajo, dicen lo mismo. La petición de la Crown Estate era parte de una estrategia, lenta, calculada, construida pieza a pieza durante meses. Piensa en cómo habría sido la imagen. Una gran propiedad, una de las más bellas de Inglaterra, un evento importante, cámaras configuradas de la manera justa, y de pie frente a todo ello, frente a siglos de historia británica, Harry y Meghan, luciendo impecables, luciendo poderosos, luciendo exactamente como los miembros de la realeza que el mundo nunca dejó de ver en ellos. Las fotos habrían estado en todas partes. Ese era el punto, porque lo único que todavía tiene un peso real, un peso global real, es la marca real. Y Meghan entendía eso. Lo entendía mejor de lo que la mayoría de la gente dentro del palacio quería admitir. Pero aquí está la cuestión sobre el palacio. Hay personas dentro de esos muros cuyo único trabajo, lo único que hacen, cada día, es proteger esa marca, asegurarse de que pertenece a una familia, a una línea, a una imagen. Y en el momento en que entendieron lo que la petición realmente buscaba alcanzar, se movieron rápido. Se retiraron papeles discretamente. Se cerraron puertas. Hubo conversaciones en habitaciones pequeñas, de esas con paredes gruesas y sin ventanas, donde nunca se escribe nada. Y William, que hasta este punto había mantenido su silencio con una disciplina impresionante, William dijo algo, no en un discurso, no en un comunicado, solo a un asesor, en una habitación privada, tan calmado como nada. 4 palabras. El asesor que estaba allí describió más tarde que fue lo más silencioso y aterrador que jamás había escuchado dentro de una residencia real. No porque fuera amenazante, sino porque era definitivo. 4 palabras, dichas sin ira, sin calor, solo, con certeza. Y a las 48 horas de pronunciarse esas 4 palabras, se estaban plasmando en un documento oficial. Los documentos no se mueven rápido en los círculos reales, pero este sí lo hizo. Y mientras ese documento se redactaba silenciosamente en Londres, algo más ya estaba sucediendo, al otro lado del mundo, en las cálidas y doradas colinas de Montecito, California. Fue el equipo de Meghan el que se dio cuenta primero. Cosas pequeñas. El tipo de cosas que la mayoría de la gente ignoraría. Un coche aparcado en la misma calle 2 días seguidos. Motor apagado. Nadie entrando ni saliendo. Solo, sentado allí. Un hombre con una cámara. No de ningún periódico importante. Solo un profesional independiente. El tipo que contratas cuando no quieres dejar rastro, haciendo preguntas en una cafetería local. Preguntas amables.
casuales, sobre horarios, sobre próximos viajes, sobre planes. Harry también empezó a sentirlo. Esa sensación de zumbido bajo en la nuca, la que te dice que algo no va bien antes de que tu cerebro pueda explicar el qué. Empezó a hacer llamadas al Reino Unido. Viejos contactos, personas en las que había confiado durante años, dentro de la institución, dentro de los círculos en los que solía moverse cada día. Pero las llamadas regresaban extrañas. Respuestas que no eran realmente respuestas. Largas pausas antes de que la gente hablara. Voces que elegían cada palabra con mucho cuidado, como si supieran algo, como si lamentaran saberlo. Y entonces, una llamada lo cambió todo. Un amigo, alguien con quien Harry había servido en el ejército, el tipo de amigo que no suaviza las cosas porque te respeta demasiado para eso. Este amigo escuchó, y luego dijo, claramente, «Amigo, creo que necesitas prepararte. Algo viene en camino». Harry no durmió esa noche. En Londres, se estaba preparando un sobresellado en un despacho de abogados privado. No una oficina de palacio, una privada, lo cual, si entiendes cómo funcionan estas cosas, te dice exactamente cuán serio se había vuelto esto. Esto ya no era un drama familiar. Esto era legal, oficial, el tipo de cosas que no se deshacen. El sobre estaba dirigido directamente, sin el nombre de un asistente arriba, sin intermediarios. Estaba destinado a llegar directamente a Harry, porque lo que había dentro no era solo un mensaje sobre la petición de Meghan. Era algo que Harry también tenía que enfrentar. Su nombre estaba en esto, y debajo de todo el lenguaje formal, bajo los términos legales y las firmas oficiales, había una sola línea escrita a mano, con la propia letra de William. La mayoría de la gente pasa por delante de él todos los días. Esa es la cuestión de los edificios que guardan secretos reales. Nunca parecen lo que son. Sin puertas doradas, sin guardias con sombreros altos. Solo un edificio tranquilo y de aspecto ordinario en una calle de Londres. Un poco gris, un poco desgastado. El tipo de lugar por el que tus ojos pasan de largo sin detenerse. Pero, adentro, detrás de una serie de pesadas puertas cerradas, de esas que hacen un sonido profundo y sólido al cerrarse, detrás de paneles codificados y pasillos estrechos que huelen a aire frío y a algo más antiguo, hay archivos. Archivos reales, no rumores, no filtraciones. Archivos, con nombres reales y fechas reales y decisiones escritas en el tipo de lenguaje cuidadoso y legal que fue diseñado para ser permanente. Una fuente se presentó, anónima, alguien con el tipo de acceso que la mayoría de la gente pasa carreras enteras tratando de conseguir. Describieron un documento en particular, un documento que describe, de forma clara, formal y sin suavizar, la retirada oficial de ciertos privilegios a dos personas específicas. Nombres tachados en cualquier versión que se haya visto públicamente. Pero todos los que importan saben exactamente qué nombres están bajo esa tinta negra. El documento enumera propiedades. Propiedades de la Crown Estate. Nombradas específicamente. Marcadas como permanentemente restringidas. Inamera eventos. Títulos. Plataformas. Oportunidades. Todo marcado con la misma palabra, una y otra vez, cerrado. Un periodista, uno serio, de los que no persiguen chismes, se enteró de este documento. Intentó acceder a él a través de los canales adecuados. Denegado. Lo intentó a través de otros canales. Recibieron una llamada telefónica. Educada, muy educada. Pero el mensaje era claro, déjalo. Lo dejaron, pero no antes de obtener una fotografía. Una sola página, capturada rápidamente, antes de que se cerrara la puerta. Y en esa página, al final, debajo de todo el lenguaje y las cláusulas y la cuidadosa arquitectura legal construida para hacer que esta decisión fuera inquebrantable, una firma. No de un secretario, no de un asesor, no de alguien actuando en nombre de otra persona. Una firma que significaba que esta decisión venía de lo más alto, y que se había estado gestando, lenta, silenciosa y deliberadamente, durante mucho tiempo. Al final, no hubo escena, no hubo confrontación, no hubo voces alzadas resonando por pasillos largos, no hubo un momento dramático que sirviera para una buena película. Esa es la parte que te impacta. Después de todo, las peticiones y la estrategia, los coches que vigilaban y los sobresellados, las notas manuscritas y los documentos de la bóveda y la llamada telefónica de 4 minutos, después de todo eso, el final fue silencioso. Harry recibió el sobre en casa.
Megan estaba en otro lugar de la casa, en otra habitación, en otra parte de su vida en California que no tenía nada que ver con lo que estaba a punto de suceder. Él lo abrió solo, y luego simplemente se sentó. No lloró, no caminó de un lado a otro, no tomó su teléfono para llamar a nadie, solo se quedó sentado con ello, durante mucho tiempo, como un hombre que había sabido que algo venía, que lo había sentido durante semanas, y que ahora simplemente estaba sentado con la prueba de ello en sus manos. La decisión formal estaba allí, la prohibición. La lista de propiedades de la Crown Estate ahora permanentemente fuera de su alcance. Los títulos y oportunidades eliminados oficialmente. El lenguaje legal que convierte una ruptura familiar en algo real, documentado y final. Él esperaba eso. Fue la otra cosa lo que logró traspasar su defensa. Esa única línea escrita a mano por William, la que nunca fue destinada a nadie fuera de este momento. No era fría, no era afilada, triste, simplemente triste. El tipo de cosa que un hermano escribe cuando la pelea ha terminado, cuando la distancia se ha vuelto demasiado amplia y ha dejado de intentar cerrarla, cuando ya no está enfadado, sino simplemente, por completo, ha terminado. Harry dobló la carta, lentamente, con cuidado, como si importara cómo la manejaba. La colocó de nuevo en el sobre, alisó el borde con el pulgar, y dijo algo, silenciosamente, a nadie. Una persona cercana, al otro lado de la pared, lo escuchó. No pudo distinguir las palabras, pero dijo más tarde que no sonaba como un hombre que estuviera enfadado. Sonaba duelo, porque algunas puertas no se abren dos veces. Algunas distancias, una vez que alcanzan cierta anchura, dejan de ser crucibles. Y lo que pasa con una cerradura, una real, una legal, una oficial, es que no le importa cómo te sientas al respecto. Simplemente resiste. Pasaron 3 días, y entonces una fuente confirmó lo que muchos temían. El rey había sido informado. Carlos recibió el informe completo, el documento, la decisión, la firma, todo ello, y cuando terminó, cuando todo se hubo expuesto ante él, no dijo nada, ni una palabra, simplemente asintió, y se alejó.